día, nosotros somos de la Universidad Nacional de El Salvador. Estamos en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y en esta materia de manejo de software para microcomputadoras hemos realizado una investigación sobre el tema estimación en la administración de proyectos. Nuestro docente de la materia es Daniel Neftalí Ramírez Salazar. Los integrantes de este grupo, el grupo número 8, los tres mosqueteros, son Griselda Rosibel Fernández Benítez, Eduardo Ernesto Mejía Argueta y Daisy Alejandra Orellana Gutiérrez. Un proyecto vive y muere por su presupuesto. Se tiene que tener en cuenta que un proyecto solo puede realizarse con todos los materiales y la mano de obra necesarias. La estimación en la administración de proyectos sirve para poder tener una idea de cómo será el proyecto, cuánto será el coste, la repartición de tareas y la mano de obra que se necesita. En esta presentación explicaremos de una forma clara y resumida lo que es una gestión de proyectos, así como sus ventajas y las diferentes herramientas y técnicas que se utilizan para una buena gestión de proyectos. El objetivo general que tenemos para esta presentación es explicar de forma resumida el concepto de gestión de proyectos, sus ramas, las ventajas que brinda hacer una gestión de proyectos y las diferentes herramientas que existen para poder llevarla a cabo. Como objetivos específicos tenemos exponer sobre la importancia de la gestión de proyectos a la hora de realizar un proyecto, identificar las diferentes herramientas que existen para poder realizar una buena gestión de proyectos, mencionar las ventajas que provee la estimación de proyectos, así como las dificultades que se pueden encontrar durante la realización del mismo, y como último objetivo, explicar los métodos de estimación de tiempo. Ahora, ¿qué es una gestión de proyectos? La gestión de proyectos es una disciplina que ayuda a plantear el proyecto en el que se va a trabajar. Este ayuda a que los desarrolladores tengan un control y así poder llegar a su objetivo final. Las fases de la gestión de proyectos son 5. Estas son la iniciación, la planificación, ejecución, control y el cierre. En la primera fase, que es la fase de iniciación, se determina para qué servirá el proyecto, así como el beneficio que traerá tanto a los desarrolladores como a los usuarios que lleguen a utilizar el proyecto. Luego de haber iniciado, se pasa a la planificación y como su nombre lo indica, aquí se plantea o se planifica todo lo necesario en el proyecto, el costo que tendrá realizar el proyecto, las diferentes tareas que se tienen que realizar para que el proyecto funcione y el personal que se desarrollará dichas tareas. Habiendo planificado esto, pasamos a la fase de ejecución, que aquí es donde el personal se pone en marcha y en hacer las diferentes tareas que le tocan a cada equipo. Aquí es donde se unen dos fases, que es la ejecución y el control. Mientras que en la ejecución el personal está trabajando en las tareas, en el control los supervisores de proyecto están verificando constantemente que todo esté bien y que no haya ningún problema, y si llega a verlo, se tiene que resolver rápidamente. Al haber terminado todas las tareas, ya solo queda el producto del esfuerzo que han puesto todo el equipo y se pasa a la fase de cierre, donde se verifica que las expectativas y los objetivos que se tenían al principio se hayan alcanzado y se concluye el proyecto. Ahora pasamos a qué es una estimación de proyectos. En la gestión de proyectos existe un tema que está ligado a ese, y esta es la estimación de proyectos. ¿Pero qué es la estimación de proyectos? Este es un plan de presupuesto donde se determina todo el material, la mano de obra y el presupuesto que se necesita para llevar a cabo el proyecto. La estimación de proyecto puede llegar a ser algo complicado y tedioso, sin embargo es bastante importante a la hora de hacer un proyecto, ya que este nos brinda un precio de cuánto costará el proyecto, proporciona claridad ya que sabemos cuánto costará el equipo, el equipo puede empezar a planificar todo lo que se tiene que hacer en el proyecto para que éste sirva. Con la estimación de proyectos se puede saber si el proyecto va a poder ser realizado y también nos ayuda a definir que el esfuerzo se utilizará en el mismo. Ahora pasamos a los principios básicos de la administración de proyectos.
La administración de proyectos se encarga de supervisar que se cumpla todo lo propuesto en el planteamiento del proyecto. Los objetivos principales de la administración del proyecto son que éste termine a tiempo, que esté dentro del presupuesto y que cumpla con todos los requisitos planteados a principios del proyecto. Los puntos más importantes de la administración son la identificación de objetivos claros, selección del equipo de trabajo, la identificación de los recursos disponibles y necesarios y el reparto de tareas y asignación de responsabilidades. Ahora pasamos a lo que son las ventajas de las estimaciones en un proyecto. Anteriormente había dicho por qué es importante la estimación en un proyecto. Ahora paso a mencionar las ventajas de las estimaciones en un proyecto, las cuales son reducción de costos, la reducción de tiempo, resultados ordenados, nos da una mayor supervisión en el trabajo y da menos probabilidades a cometer errores. Todo esto gracias a que se hizo anteriormente el presupuesto y ha quedado más tiempo. Así el personal puede trabajar de forma más segura y tranquila para que a la hora de culminar el proyecto este tenga mayor calidad y de mejores resultados. Ahora mi compañera Grisela explicará más sobre nuestra investigación. Continuando con la presentación, a continuación vamos a conocer las dificultades en el proceso de estimación. La primera dificultad es cuantificar los impactos de los costos. Los estimadores deben analizar los impactos en los costos de los nuevos productos o enfoques que son desconocidos o intangibles, cuantificar los impactos de las nuevas regulaciones, vidas humanas o incluso el tiempo como valor en dólares. Puede ser subjetivo, pero necesario para comparar alternativas y realizar intercambios. Limitaciones de recursos. El tiempo limita muchos aspectos de la estimación incluida, la recopilación y validación de datos, la calidad y la coherencia de los datos. Calidad de los datos disponibles. Las limitaciones de recursos desafían la calidad y cantidad de datos que puedan obtener los estimadores si no hay suficiente tiempo disponible. Los estimadores pueden utilizar fuentes de datos secundarias, manipuladas de la fuente original. Los datos secundarios, especialmente los que carecen de documentación completa, tienen una utilidad delimitada. También se debe tratar de obtener un cronograma completo, técnico, de rendimiento, operativo, presupuestario y costos. Gran cantidad de organizaciones involucradas. La recopilación de datos implica muchas organizaciones y fuentes de datos diferentes que los estimadores deben conocer. Los estimadores deben comunicarse y coordinarse con todas estas fuentes para que sean útiles. Los datos deben ser accesibles, por lo que los estimadores y analistas pueden necesitar obtener acuerdos de no divulgación adecuados o cumplir con otros requisitos de seguridad para cada organización. Este proceso presenta limitaciones de tiempo, como se mencionaba en la dificultad número 2, limitaciones de recursos. Si los datos son inaccesibles, la calidad de la estimación se ve afectada. Consistencia. Una vez que los analistas recopilan todos estos datos de las diferentes fuentes a lo largo de muchos periodos de tiempo, deben hacerlos coherentes y comparables. El desafío aquí es que estas organizaciones son inherentemente diferentes y los procesos y procedimientos y estructuras han cambiado con el tiempo. Incluso el valor del dólar ha cambiado. Herramientas para la creación de diagramas. Primera herramienta son los diagramas de red. Son una de las herramientas más importantes en la gestión de proyectos que se pueden utilizar en el proceso de planificación de proyectos. Este diagrama también se conoce como diagrama de flecha, porque el diagrama consta de diferentes flechas que se pueden usar para conectar diferentes actividades y también para mostrar la precedencia al usar esta flecha. También puede mostrar las interdependencias entre las diferentes actividades de un proyecto. El diagrama método de ruta crítica, también conocido como CPM, es una herramienta esencial que los directores de proyectos utilizan a fondo. Esto se debe a que esta herramienta puede monitorear y evaluar el proceso del proyecto en tiempo real. Es para asegurar que todos los proyectos en curso realizados por el equipo vayan a terminar a tiempo. La ruta crítica del proyecto es la secuencia más larga de actividades realizadas en el diagrama de red. También se caracteriza por tener 0 tiempo de inactividad para todas las actividades que están involucradas en una secuencia particular. Por lo tanto,
Si hay el más mínimo retraso en cualquier actividad, provocará un retraso en la implementación general del proyecto. Técnicas para la estimación del tiempo en administración de proyecto. La estimación ascendente permite crear una estimación para el proyecto en su conjunto para analizar de abajo hacia arriba. Se divide las tareas más grandes en tareas detalladas. Luego se estima el tiempo necesario para completar cada una. Debido a que está considerando cada tarea individualmente, es probable que su estimación del tiempo requerido para cada una sea más precisa. Luego se debe sumar la cantidad total de tiempo necesaria para completar el plan. Estimación descendente, también conocida como estimación de arriba hacia abajo. Primero se desarrolla una descripción general del cronograma esperado, utilizando proyectos pasados o experiencias previas como guía. A menudo es útil comparar las estimaciones descendentes con las estimaciones ascendentes para garantizar la precisión. Estimación comparativa. Se observa el tiempo que tomó realizar tareas similares en otros proyectos. Estimación paramétrica. Con este método se calcula el tiempo necesario para un entregable y luego se multiplica por el número de entregables necesarios. Estimación de 3 puntos. Se hacen 3 estimaciones, una para el mejor de los casos, otra para el peor de los casos y una última para el caso más probable. Aunque este enfoque requiere un esfuerzo adicional para crear 3 estimaciones separadas, permite establecer expectativas más razonables, basadas en una estimación más realista de los resultados. Puntos clave. Se necesita estimar el tiempo con precisión. Si va a entregar su proyecto a tiempo y dentro del presupuesto, si esta habilidad no sabrá cuánto tiempo llevará su proyecto y no podrá obtener el compromiso de las personas necesarias para ayudarle a lograr su objetivo. Más que esto, corre el riesgo de aceptar plazos increíblemente cortos, con todo el estrés, el dolor y la pérdida de credibilidad asociada con esto. Técnicas para la estimación de costos en administración de proyecto. La primera técnica es estimación ascendente. Con esta técnica se permite estimar de arriba hacia abajo, asigna un tiempo total para el proyecto y luego le divide en fases, trabajos y tareas discretos, generalmente según la estructura de desglose del trabajo de su proyecto. Por ejemplo, si un cliente dice que el proyecto debe realizarse dentro de los 6 meses, un enfoque de arriba hacia abajo permite tomar ese cronograma general y estimar cuánto tiempo puede tomar para cada actividad dentro del proyecto y aún complementarlo a tiempo. Estimación descendente. Esta estimación es lo opuesto a la estimación ascendente. Con esta técnica de estimación comienza estimando cada tarea o aspecto individual del proyecto, luego combina todas las estimaciones separadas para construir la estimación general del proyecto. Dado que cada actividad se evalúa individualmente, este tipo de estimación tiende a ser más precisa que el enfoque de arriba hacia abajo, pero también lleva más tiempo. El juicio de expertos es una de las técnicas de estimación más populares, ya que tiende a ser rápida y fácil. Esta técnica implica confiar en la experiencia y el instinto de los expertos para estimar proyectos. El juicio de expertos se puede utilizar para crear estimaciones descendentes o ascendentes. Estimación comparativa o análoga. Utiliza datos de proyectos anteriores combinados con un enfoque de arriba hacia abajo para estimar la duración del proyecto. Si el tiempo medio de finalización de proyectos similares fuera de 8 meses, supondría que el actual tardará 8 meses. Luego puede dividir esos 8 meses en tareas y actividades para obtener sus estimaciones de trabajo de nivel inferior. Estimación del modelo paramétrico. También utiliza datos de proyectos anteriores, pero intenta ajustar los datos para reflejar las diferencias de cada proyecto. Esta técnica toma el detalle de proyectos pasados y para estimar el proyecto actual. Estimación de 3 puntos. La estimación de 3 puntos es una técnica que a veces se utiliza para crear estimaciones ascendentes. En lugar de asumir una duración para una tarea, puede asignar 3, optimista, pesimista y más probable. Estos 3 números se promedian para crear su estimación real. La técnica de evaluación y revisión de programas utiliza una estimación de 3 puntos, pero toman un promedio ponderado de los 3 puntos y la suposición más probable tiene más peso. Muy bien, a continuación seguirá mi compañero explicando lo demás de este
proyecto de investigación. Vamos a ver lo que es las 5 técnicas de estimación de esfuerzos, el cual sería la primera, registros históricos. Bueno, es por mucho la mejor forma de estimar el trabajo. Si la organización guarda el registro de las horas reales de esfuerzo de proyectos anteriores, se puede tener información que ayudará a estimar el trabajo por venir. En este método, las características del trabajo previo, así como las horas reales de esfuerzo, son almacenadas en una hoja de cálculo, bases de datos o cualquier otro método que pueda ser usado para búsqueda de futuros proyectos. Una persona está encargada de realizar la estimación para averiguar si anteriormente se ha hecho trabajo similar. Así ha sido, se tendrá una buena idea del esfuerzo requerido para concluir el proyecto. Tenemos también lo que es la analogía, en el cual nos dice que se refiere a la búsqueda de proyectos similares, aun cuando el equipo de proyecto no haya acumulado horas de esfuerzo reales trabajadas. La idea de proyecto anterior debió al menos haber tenido un estimado original del esfuerzo y duración. Tenemos también lo que es proporción, dice técnica similar a la anterior, excepto que se tienen algunas bases para comparar trabajo que tenga características similares, aunque en una escala mayor o menor. Bueno, se puede entender el concepto, ¿verdad? La palabra proporción puede ser relativo. Juicio experto. En muchos casos se puede recurrir a un experto interno o externo para solicitar ayuda en la estimación del trabajo. Por ejemplo, si esta es la primera vez que se usa nueva tecnología, se puede necesitar la ayuda de una firma externa de investigación que proporcione información de estimaciones. Muchas veces estas estimaciones están basadas en la experiencia de otras empresas de la industria, o sea, exista un experto interno que pueda ayudar. Técnica Delphi. Esta técnica es similar al juicio experto, excepto que se usan múltiples expertos para tratar de alcanzar un consenso acerca de las estimaciones de trabajo. Dice, los pasos son el tamaño del producto, esfuerzo requerido, duración del proyecto, recursos necesarios, calidad esperada. Comencemos por entender las dos características principales de cualquier estimación. Explicable. Común que al presentar las personas cómo llegaron al resultado de una estimación, ellas mismas no lo puedan explicar. Una buena estimación debe tener suficiente claridad y modularidad para que sea entendible y cualquier persona pueda comprender los valores de todos sus componentes. Revisable. A medida que el proyecto va avanzando, la cantidad de información que se tiene va siendo cada día mayor y la misma nos ayuda a ir corrigiendo la estimación. Es importante definir límites superiores e inferiores para la estimación dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Aquí podemos ver lo que sería un gráfico para hacer el tiempo estimado, que sería el tiempo bajo los requerimientos, análisis, diseño y construcción de pruebas. Estimación del tamaño de software. Es necesario construir en un tiempo corto, sin costo excesivo, aplicaciones complejas, de calidad y que soporten las necesidades del usuario. Estas aplicaciones deberían ser fáciles y rápidas de modificar. ¿Por qué estimar el tamaño de un programa? En varias disciplinas es usual la planeación basada en el tamaño de los proyectos. El tamaño del programa suele tener un buen grado de correlación con el esfuerzo necesario para implantarlo. Es más fácil estimar el tamaño de un programa que el tiempo de implantación. Para efectos de la planeación normalmente se estima primero el tamaño y con base en el tiempo. Calcular el tamaño del proyecto representa un desafío para el planificador del proyecto. El tamaño se puede medir en líneas de código, con los puntos de función. Las diferentes técnicas para medir son las siguientes. Tamaño en lógica difusa, que sería tamaño en punto de fusión, características del dominio de información, tamaño de componentes estándar que son genéricos en el área de particular de la aplicación. Bueno, y eso sería todo. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por poner atención y nada más que agregar.